Arturo. Leo, iniciaré mi participación y una disculpa haciéndote una pregunta, ¿no? Con mucho gusto, venga. ¿Dónde está hoy Hernán Bermúdez? ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿En el altiplano? En el altiplano. Sí. ¿Quién fue quien aprendió? ¿Qué gobierno fue el que aprendió a Hernán Bermúdez? Pues entiendo que la investigación la está llevando a cabo la Fiscalía de Tabasco, de Así hecho, es. ni siquiera es la General de la República. Bueno, un gobierno, una fiscalía que emana una propuesta de un gobernador Sí, sí. morenista y que es aprobada por un congreso local. Bueno, y voy más allá, si quieres. O sea, el que denunció esto fue el gobernador Javier May, que es de Morena. Bien. ¿no? Pero me parece bien importante iniciar la participación diciendo ¿dónde está Hernán Bermúdez? Sí. Porque cuando ellos gobernaron, ¿no? Hay que nunca olvidar, ¿no? Que Genaro García Luna salió condecorado, ¿no? Y después fue premiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto con contratos multimillonarios, de miles de millones de pesos, que fueron trasladados ilícitamente a Estados Unidos y que hasta ahora hemos recuperado, ¿no? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde está, por ejemplo, hoy este senador, muy amigo, por cierto, de Adán Augusto, Ricardo Anaya? Pues ahí, en el Senado. ¿En el Senado? Sí. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Tremendo tapadón de hocico que le pusieron tanto al panista Damián Cepeda, presente en esta mesa de debate, y a Leo Zuckerman, el moderador, mis estimados paneros. Todo esto en Televisa. Llegó el diputado y vocero de Morena, Arturo Ávila, y le cuestiona así tanto a Zuckerman como al panista Damián Cepeda, que por más que se lo menciona durante todas las mesas de debate, pues no entiende. ¿Dónde está el día de hoy Hernán Bermúdez? Pues está tras las rejas, está en la cárcel, en el altiplano, detenido. Y cuestiona, ¿y dónde está Ricardo Anaya? El mismo que huyó del país cuando lo acusaron de recibir sobornos millonarios de Odebrecht y de lavar dinero por esta aprobación de la reforma energética que ya, pues esta semana andaba pidiendo el sinicazo de Ricardo Anaya, bajar la gasolina a 10 pesos y hablar del tema del huachicol, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vamos a escucharlo porque así habla de esta doble moral, de esta oposición moralmente derrotada, estos peronistas que dicen que tienen autoridad moral, pero lo que no tienen es vergüenza. Arturo. Leo, iniciaré mi participación y una disculpa haciéndote una pregunta, ¿no? Con mucho gusto, venga. ¿Dónde está hoy Hernán Bermúdez? ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿En el altiplano? En el altiplano. Sí. ¿Quién fue quien aprendió? ¿Qué gobierno fue el que aprendió a Hernán Bermúdez? Pues entiendo que la investigación la está llevando a cabo la Fiscalía de Tabasco, de Así hecho, es. ni siquiera es la General de la República. Bueno, un gobierno, una fiscalía que emana una propuesta de un gobernador Sí, sí. morenista y que es aprobada por un congreso local. Bueno, y voy más allá, si quieres. O sea, el que denunció esto fue el gobernador Javier May, que es de Morena. Bien. ¿no? Pero me parece bien importante iniciar la participación diciendo ¿dónde está Hernán Bermúdez? Sí. Porque cuando ellos gobernaron, ¿no? Hay que nunca olvidar, ¿no? Que Genaro García Luna salió condecorado, ¿no? Y después fue premiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto con contratos multimillonarios, de miles de millones de pesos, que fueron trasladados ilícitamente a Estados Unidos y que hasta ahora hemos recuperado, ¿no? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde está, por ejemplo, hoy este senador, muy amigo, por cierto, de Adán Augusto, Ricardo Anaya? Pues ahí, en el Senado. En el Senado. Sí. Incriminan las con fotos con con Adán. el fuero. No, nada más estoy diciendo porque de pronto estos vienen aquí, ¿no? Con esta manta de probidad y con una moralidad que no tienen. Ambos, ¿no? por cierto, ¿no? coordinadores, ¿no? Que no Porque tienen. No, Ricardo pero a ver, Anaya. pero vean la foto. Hay un cariño muy grande. Hay quien incluso dice que le dice papá Oye, a Adán, pero eso Ricardo no queda Anaya, bien con a Adán Adán Augusto. Augusto también, No, o sea, no, no. tu A ver, foto- lo que quiero decir aquí es, ¿no? Que Ricardo Anaya, Que le dice papá. Hoy, eso dicen ahí en el Senado, no lo sé, ¿no? Pero a ver, Ricardo Anaya es una persona que estuvo fuera de nuestro país porque estaba seriamente y presuntamente acusado de lavar dinero, de delitos importantes. También estuvo acusado Ricardo Anaya de estar en medio de la trama de Odebrecht, donde hubo sobornos multimillonarios para que se aprobara una reforma energética que, por cierto, Damián, habría que decirle a la gente que a partir de esa reforma que ustedes aprobaron, iniciaron las importaciones de combustible, que dieron origen al robo de combustible.
Damián Cepeda. Ahora resulta que sea legal poder comprar gasolina más barata en Estados Unidos para darle un precio mejor a los mexicanos. Es el motivo de que estos rateros de Morena se hayan robado 200 mil millones de pesos. O sea, se robaron 200 mil millones de pesos al año. Al año. Haciendo del gobierno crimen organizado. O sea, pusieron a la SEMAR, una institución reconocida, a delinquir. A aduanas, SAT, Pemex. ¿Y dónde está la lana? Este tipo de fotos, mira, traigo aquí una foto aquí del compañero, abrazadito de su amigo, pero no voy a caer en eso, porque pues... Dices de Arturo aquí, con sí, Adán Augusto. Me han sacado en todos los debates, pero mira, aquí está no voy a la caer receta. en eso porque es demeritarme a mí. Ese no es el grado de debate que se Pues, ¿para qué requiere. la trajo? La verdad de las cosas es que el tema de fondo es cómo un gobierno hoy, ¿sí?, que sabe de las redes que se han hecho, decide proteger y encubrir a estos políticos encumbrados. Es imposible que se haya hecho toda esa red delincuencial sin la protección. Ese es el tema. Dicen, el caso monotemático, García Luna está en el bote y qué bueno. Es que lo condecoraban, sí, Estados Unidos en su momento, por eso no era creíble que estuviera en ese momento vinculado. En el momento en el que se supo, hay que condenarlo. Hoy se sabe y siguen protegiéndolos. O sea, es brutal. No, es que no. Dicen, no tenía manera de tener responsabilidad Morena. Gabinete, ya lo he dicho yo aquí, secretario de Gobernación acusado de que puso al líder del cártel como secretario de Seguridad Pública, secretario de Marina, sus sobrinos políticos haciendo la red de huachicol criminal, jefe de oficina o acusado su casa de bolsa de lavado de dinero. Pues ¿dónde estábamos, pues? O sea, ¿en manos de quién estábamos? Entonces, no, hay que hacerse cargo, hay que limpiar la casa. México no merece eso, el partido que sea, pero hoy gobierna Morena. Y hoy no es cierto que lo estén combatiendo. Los cacharon y están combatiendo a niveles menores, pero a los grandes los protegen. Bueno, lo que me llama la atención es que ya una foto con Adán Augusto puede ser incriminatoria. Dios mío, qué barbaridad. Lilia Aguilar, tú también has de tener fotos con Claro Adán que Augusto, tengo ¿no? fotos Pues, con Adán Augusto. pues, Además, sí. a ver, ahora en la comisión permanente, entre lo estridente que puede ser Lili Telles, iba y sacaba una foto mía a un lado de Adán Augusto. O sea, ya la usaron. Yo creo que hay que ser respetuosos, porque Sí. vienen aquí y piden y piden una mesa donde haya pues, cierto nivel, al menos, de honestidad, y luego utilizan ese nivel de honestidad para ir al golpeteo tradicional. A ver, vamos a ver. Dice Damián, pues sí, García Luna está en la cárcel, sí, pero no por decisión de ustedes. Estados Eso Unidos. es así de claro. Y aquí nosotros, o sea, yo ni lo digo para que nos reconozcan, pero sí lo que nos hace diferentes. Somos nosotros, no solamente el gobierno, un gobierno de la Cuarta Transformación, quien hace la denuncia de Requena, quien hace el seguimiento y además quien ha detenido a Hernán Bermúdez es este gobierno. Entonces, aquí podrán decir que no, y sé que la oposición está desesperada porque están huérfanos del apoyo popular, pero creo que eso es lo que nos está diferenciando. Ese es el llamado que yo hago. De ninguna manera estoy pidiendo que Adán renuncie. Digo que desde mi punto de vista, lo que Adán, más allá de solamente estar a disposición de los medios, que creo que ha dado 3 ruedas de prensa, y la misma presidenta, a eso me refiero con el acolchonamiento presidencial, que también ha estado dispuesta, y eso yo no lo veo en ninguno, bueno, ya ni siquiera digo en sus presidentes, MC no ha tenido presidentes, en sus gobernadores, hombre, no hay capacidad de autocrítica ni de hacerse cargo. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos diferentes. Yo sí voy a, le pirateé esto a Arturo, porque esto es lo que realmente ellos representan. Cuando en el panismo les daban condecoraciones, nosotros tenemos detenidos a quien tiene estos señalamientos y que hay pruebas, que eso es sobre lo que hay que insistir, Leo, porque hay un linchamiento mediático, que claro que hay un fundamento de la duda, pero que hoy dicen, no, que renuncia a Dan. Pues ¿quién los hizo ministerios públicos, señores? ¿Y quién los hizo a ustedes dueños de la verdad y la justicia? Con todo respeto. Yo lo que diría, y ya termino nomás, 30 detenidos de la barredora, que me digan qué han hecho en los gobiernos de Nuevo León, de Jalisco, para alguna irregularidad o en el tema de Teuchitlán. Pues ahí está, Gibran. Sí, te pasan mira, la bolita. llama mucho la atención que intenten ir entre esos dos discursos, cuando yo creo que la mayoría de los cuadros del oficialismo
coinciden y están pasando un mal trago en que lo mejor que podría hacer Adán es renunciar y en que la presidenta le está dando muchas oportunidades de hacer. Y me llama también la atención que de lo que menos se quiere hablar, incluso en esta mesa, es del caso de Adán Augusto. Estamos hablando de Adán Augusto. Empezamos por un problema de 79 millones de pesos no declarados. Que esa es la nueva información. Ha salido a defenderse primero diciendo que era del todo falso. Sí. Después admitiéndolo y después corrigiendo y diciendo que había sido ganadería y no servicios profesionales porque eso lo metía en Sobre todo ganadería. Digo. Sobre todo ganadería, porque eso lo metería en una trama de tráfico de influencias. Es Adán Augusto el que es indefendible. Claro que Hernán Bermúdez era un operador de ellos. Sí, todo vino de un pleito tabasqueño que se salió de control. No de una política de Estado, porque no ha surgido eso en ningún otro Estado y no se ha tocado el entramado político, que eso es lo importante de esto. Y, por favor, no somos ni nos proclamamos dueños de la verdad. Estamos haciéndole caso a reportes de inteligencia militar que en su momento juntaron las instituciones del Estado mexicano durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que tenían el Centro Nacional de Inteligencia y que tenía el Ejército Mexicano y que juntaron en el Centro de Fusión de Inteligencia y que reportaron en su momento. Estamos hablando de los años 2020 y 2021 y que incluían no solo a Hernán Bermúdez, sino a Adán Augusto, que es la cabeza política de este grupo político mafioso. Arturo. Bueno, me parece que resulta muy importante para hablar justamente a Adán Augusto, ¿no? Pues dar cuál ha sido la posición institucional de la presidenta, de los grupos parlamentarios, por lo menos del que yo represento como vocero del grupo parlamentario de Morena. Y por eso me permití, Leo, hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho la presidenta en las últimas mañaneras, ¿no? Si la Fiscalía tiene alguna evidencia contra alguien que sea militante de Morena o no, adelante, que continúe la investigación. Contra quien sea, caiga quien caiga. Ahorita la fiscalía es la de Tabasco. Así Entiendo que la Fiscalía General no hay una acusación. Bueno, si hubiera dentro de la carpeta de investigación nada más delitos para aclarar. que pudieran corresponder al fuero federal, entonces habría que abrir una carpeta de investigación. Segundo, no vamos a cubrir a nadie. Cito textualmente a la presidenta. Nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma, pero tiene que seguir con la investigación, ¿no? Tercero, ¿no? Sobre el rompimiento de Morena en el Senado. Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco de un senador que tenga quejas. Cuarto, el senador aclaró. Y si tiene algo más que aclarar, pues que aclare. Nosotros no filtramos documentos. ¿Qué dijo también Rosa Isela en la comparecencia en el Senado? Que me parece muy importante. Siempre lo ha dicho aquí. Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Cuando hay pruebas, es muy importante. Cuando hay pruebas, se procede. Pero ¿quién hizo la denuncia del huachicol? La Secretaría de la Marina, a partir de la información de las aduanas, ¿no? Entonces me parece que los posicionamientos de la presidenta de México han sido muy claros. A ver, si el senador tiene una responsabilidad, tiene que acudir a la Fiscalía. Y si es vinculado a algún delito, tiene que responder. Nadie está pensando lo contrario. Lo que pasa, Leo, para concluir, es que a ellos, especialmente a los del PRIAN, no les cabe en la cabeza, porque León cree que todos son de su condición, que nosotros sí persigamos a quienes hacen un daño, un delito o una violación o un acto de corrupción. Muy bien. Una última ronda. Lo cierto es que hay que decir que hoy estamos hablando de este tema cuando lo que deberíamos estar hablando es del primer año, se cumple un primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, porque tú decías, Lilia, hay un linchamiento mediático. No, yo creo que lo que hay es una cobertura mediática típica de cuando ocurre un escándalo de este tipo, ¿no? A mí ya me han tocado cubrir varios de estos, ¿no? Como la Casa Blanca de Peña Nieto, claro. En fin, ¿no? Pero pues una última ronda, ¿no? Lo que hay es una corrupción histórica en el gobierno de Morena y vínculos con el crimen organizado como nunca antes. Hablan ahorita de condecoraciones y varias veces lo han dicho. No, el problema es condecorar después de que tienes la información. Aquí está el presidente López Obrador condecorando al secretario de Sedena después de que había sido detenido en Estados Unidos. Y absuelto con señalamientos. Absuelto por cabildeo del gobierno de Morena. Sí. Cabildeo político, no por haber sido encontrado inocente. Acá está la presidenta de Morena
¿sí? Cuando era secretaria de Gobernación con el entonces secretario de Seguridad Pública. Dirás, ¿y qué tiene que ver? Pues resulta ser que el secretario de Gobernación es secretario del Consejo de Seguridad Nacional. No es una labor investigar a los secretarios de Seguridad Pública, es un tema institucional, ¿eh? Y acá está el inicio del problema. Este es el problema. Los mensajes recurrentes del presidente López Obrador, aquí está saludando a la mamá de un conocido narcotraficante, pero no solo hizo eso, sino que constantemente fue a mandar el mensaje. Es una política, es un sistema de gobierno que estableció Morena, de complicidades con el crimen organizado, al grado tal que en algunos lugares se convirtieron en el crimen organizado. No, Morena traicionó los principios que le dieron origen. Decían no mentir, no robar y no traicionar. Pues robaron más que nadie en la historia de este país, mienten como respiran, tapando las verdades evidentes, y traicionaron al pueblo de México aliándose en muchos niveles con el crimen organizado. Esto tiene que acabar ya. Propuestas concretas. 1, transparencia, caja de cristal, todo debe de ser público. Eliminaron al INAI, hoy 99% de la información la niegan. Por eso es difícil encontrar esos casos de corrupción. ¿Quieres acabarlos? Transparenta. Y 2, fiscalías con estos casos, con ayuda ciudadana y acompañamiento internacional, para que se hagan las investigaciones, caiga quien caiga del partido que sea. Lo que México necesita es que se acaben los pactos de impunidad. No me puede importar menos de qué partido. Necesitamos ya acabar con los corruptos y con el crimen organizado. Muy bien, Lilia Aguilar, del PT, una última conclusión. Yo, muy rápido, quiero decir que eso que acabamos de escuchar es el resultado de algo que ayer justo salió publicado en El País, que es el porcentaje de aprobación, no solamente que tiene nuestra presidenta, por cierto que va a ser un comercial, 78%, de los cuales 73% de los panistas aprueban la gestión de la presidenta. Pero el discurso que vamos a escuchar de Damián es porque hay una diferencia apenas de 4 puntos entre el MC y el PAN. Entonces, yo sostengo que ellos han mantenido una narrativa de golpeteo, están viendo por dónde le entran y dónde le hace agua al movimiento. Y tratan de por ahí, claro, y ese es su trabajo político. Sí. Entonces, vamos a decir, no hay honestidad intelectual en ese análisis. Y porque está el 13% del PAN, 9% Movimiento Ciudadano. Es decir, mientras calladito el Movimiento Ciudadano ahí ha ido superando para alcanzar al Partido Acción Nacional, y nosotros, bueno, pues hemos ido también alzando. Entonces, eso es el discurso. Pero lo cierto es que yo cuando te decía que había un golpeteo mediático, claro, una cosa es la cobertura mediática. Yo, antes de venir a esta mesa, escuché muchas mesas de análisis y por eso decía que nosotros necesitamos y debemos hacer un ejercicio de autocrítica. No podemos pensar que el movimiento nos alcanza para todo y para lo que sea, justo porque no somos iguales. Por eso yo hago ese ejercicio de autocrítica en esta mesa. Pero, en efecto, si hay un linchamiento, sobre todo de los opinócratas de algunos partidos que dicen, no, que renuncie, que se vaya, que le va a hacer bien. O sea, si quisieran hacerle bien al movimiento, no. A ver, aquí lo que nosotros hemos sostenido que Adán tiene que hacer por el movimiento es estar a disposición como lo ha estado. Ya Arturo ha leído las declaraciones de la presidenta. Yo no me conozco a ningún titular del Ejecutivo que diga, a ver, aquí está mi pieza y está a disposición de la Fiscalía General de la República, que suceda lo que tenga que suceder. Y justo en contraste, cuando se le hace estos señalamientos a Ricardo Anaya, salió del país. Adán está aquí, listo para estar dispuesto a ponerse en manos de las autoridades si eso así lo amerita. Con fuero, hay que decirlo. Claro, pero o sea, finalmente no lo pueden detener. Y la presidenta ha dicho que se ponga a disposición. Yo he sido crítica del tema del fuero, lo fui con el tema de Cuauhtémoc Blanco. Sí, me consta. Y lo he sido, y yo digo, bueno, él tiene, y lo ha dicho el mismo Adán Augusto, que se va a poner a disposición si hay los elementos de investigación que así lo meriten. Una última conclusión, Gibran Ramírez, del Movimiento Ciudadano. Pues sí, con fuero. Y ya con fuero, pues también regresó Ricardo Anaya. Y así es muy fácil decir que están a disposición. Lo mismo dijeron de Cuauhtémoc Blanco. Y tú, afortunadamente, Lilia, opinaste en contra de ese discurso de Morena. Lo que pasa aquí es que el asunto llega a tocar no solamente al partido que gobierna, sino al principal liderazgo que lo sostuvo, que es el de López Obrador. En los reportes de inteligencia que conoció el presidente de la República, queda con toda claridad esa complicidad. Pero cuando se conocieron
públicamente esos mismos reportes de inteligencia, el presidente salió a decir dos cosas: que Adán Augusto era honesto y que era su hermano. Eso es un pacto de impunidad público. Entonces se conoció la información, ahora se conoce más. Y a mí me parece muy bien que haya estas filtraciones que la presidenta niega que sean de su gobierno. Pensemos en la fiscalía, ok, es autónoma nominalmente, por lo menos. Pero esas cosas no pasaban en el sexenio de López Obrador. Y en el SAT, ¿a poco está también fuera de su control? No, yo veo que va avanzando. ¿Tú crees como que puede, se filtró desde el gobierno lo de los 79 millones de pesos? Claramente, creo que le está dando espacio para que renuncie. Cada vez más los que conocen a Claudia dicen que ella es así, constante y metódica, una gotita de agua que puede hacer mucha mella. Bueno, yo creo que lo mejor para la vida pública del país sería que esto se haga abiertamente, no solo para ellos y el partido que gobierna, sino para el país, porque necesitamos reencontrar la moral pública, y al hacer lo que hacen, estando las pruebas a la vista de todos, solamente legitiman este desorden moral y confunden a la gente que se quiere dejar confundir. Muy bien. Pues Arturo, te toca concluir, última conclusión. Varios temas para concluir. El primero es, estamos luchando contra la impunidad, ¿no? No estamos dando espacio a que ningún político, ningún representante popular pueda estar cubierto de impunidad. Que la propia presidenta Claudia Sheinbaum está planteando ya que en la propia reforma electoral, en la nueva reforma electoral, se quite el fuero. Se quite el fuero por completo. Fíjense el planteamiento que se está haciendo. Hay que recordar que quienes quitamos incluso también el fuero a las y a los presidentes fuimos nosotros, con la reforma constitucional. Y esa parte me parece muy relevante decirla. Y tiene razón, Leo, en algo que me parece muy importante. ¿Qué logra la oposición? ¿Por qué amplificar un tema como estos, no? Entiendo que es un tema evidentemente noticioso, ¿no? Pero ¿por qué tiene una mayor amplificación? Porque no quieren que hablemos de esto, ¿no? No quieren que hablemos de que sacamos de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, lo que ellos nunca pudieron hacer. Incluso su presidente, el peor presidente que ha tenido este país, Felipe Calderón Hinojosa, incrementó la pobreza en 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. Vicente Fox, a quien dicen que disminuyó la pobreza, incrementó de acuerdo al índice Gini, que es el único indicador que mide la desigualdad como nunca en nuestro país también. Una reducción de homicidios dolosos sin precedente, ¿no? El 32%, sin precedente, del desastre que nos dejaron ellos también. Y hay que hablar inversiones históricas también, inversiones extranjeras directas. Oye, el tipo de cambio, el peso, más fuerte que nunca. Ellos decían en el pasado que iban a andar en niveles de 28, 29. Esta comentocracia también, y que nos convertiríamos en Cuba y en Venezuela. Qué equivocados estaban. Tenemos un desarrollo importante, un crecimiento económico fuerte, de acuerdo a lo que está creciendo el mundo con el reordenamiento comercial. Por eso yo concluyo diciendo, querido Leo, nos vemos el próximo 5 de octubre porque tenemos mucha presidenta.